¿cuál es la tarea del remanente? Si realmente eres el remanente, ¿acaso el remanente es un nombre que llevas? Oh, yo soy del remanente. ¿Acaso es simplemente una palabra evangélica bonita? ¿Cuál es la responsabilidad y la asignación de un remanente? Te quiero hablar a ti que te dices yo soy el remanente. Te quiero hablar a ti que pones en tus redes sociales hashtag yo soy remanente. Si realmente eres remanente, ¿qué vas a hacer con eso? Y luego eres remanente. Y luego, ¿qué significa? Cuando llegas a tu casa el lunes y regresas a la escuela, ¿qué significa ser el remanente? ¿Cuál es el trabajo y la asignación del remanente? Quisiera ver si yo no le pasé esto a los de media, pero si me ayudan con Esdras capítulo 9 en las pantallas. Quiero que lo leamos y voy a leer del versículo 1 al 9. Ya está ahí. Fíjese lo que dice: acabadas estas cosas. ¿Cómo dice? Los príncipes, diga conmigo, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. ¿Qué ha sido? ¿Y el linaje cómo es? Ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la que en cometer este pecado. Vamos al 3. Cuando oí esto, dice Esdras, ¿qué hizo? Rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mí, y me senté angustiado. ¿En qué? Versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían. ¿Los que qué, perdón? ¿Y qué temían? Las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del ¿qué? Mas yo estuve muy angustiado ¿hasta cuándo? La hora del sacrificio, que era cuando, en la tarde, versículo 5. Y a la hora del sacrificio, que era cuando, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a mi Dios. Versículo 6. Y le dije, aquí les va la oración del remanente, para que vayan viendo cómo tienen que ser sus oraciones, porque la principal asignación del remanente es la intercesión. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras se han sobre nuestra, y nuestros han crecido. Versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día
hemos vivido en gran, y por nosotros, nuestros y nuestros, o sea que los pastores también. Hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día, versículo 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un ¿qué? ¿Y cómo es ese remanente? Y para darnos un lugar, ¿cómo? En su santuario, a fin de nuestro Dios, nuestros, y darnos un poco de ¿qué? Cuando algo vuelve a la vida, eso se llama avivamiento. En nuestra servidumbre, y el último versículo dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Este remanente va a restaurar las ruinas de México. Van a reparar los muros que han sido destruidos por la inmoralidad, la violencia en este país. Se levanta ahora un ejército de intercesores. Sharabacarebebesaya. Y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Déjame hablarte rápidamente de esto. Esto era Ezra. Ezra era un levita, pero no un levita como algunos de ustedes que levitan al estudio, levitan al trabajo. Era un levita porque ministraba al Señor. Ezra escribe este libro que acabamos de leer. Él pertenecía a la tribu de Leví, gente consagrada, separada al Señor para ser ministros, como todos los que están. ¿Cuántos saben que somos separados, consagrados para el Señor? Levante su mano, levante su mano. ¿Saben ustedes que son consagrados para el Señor? Y ahora aquí vemos a Ezra, que es enviado de parte del rey persa. Ahora déjame darte un poco de trasfondo aquí. El pueblo de Israel había sido cautivo por los babilonios. Diga conmigo, Babilonia. El espíritu babilónico es un espíritu de confusión. Por eso cuando Daniel llegó a Babilonia le quisieron cambiar el nombre, porque el espíritu babilónico siempre quiere cambiar tu identidad. Es este espíritu el que está operando. Es este espíritu, yo estoy convencido que es el espíritu de Babilonia el que fue asignado a destruir a esta generación. El espíritu de confusión. El espíritu que quiere que los muchachos no sepan si son muchachos o muchachas. El espíritu que quiere que no sepas en qué crees, ni en quién crees, ni cuándo crees. El espíritu que persigue a los Danieles para tratar de cambiarles su identidad, para que no caminen en la verdad que tenía Daniel, que era: el cielo tiene la última palabra, el cielo gobierna. Y este pueblo de Israel estaba cautivo, 50 años de cautiverio en Babilonia. Y Dios levanta un rey, el rey Ciro. Los persas. Y los persas
ganan la batalla contra los babilonios. De hecho, los corren. Pero ¿quiénes eran esclavos de los babilonios? El pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel pasa de ser esclavo de los babilonios ahora a ser esclavo de los persas. Cambian de jefe. Ahora, lo que es interesante es que los persas tenían una teología muy, muy rara. Ellos seguían a un profeta, si no me equivoco la pronunciación, llamado Zoroaster. En mi Biblia en inglés dice Zoroaster, se escribe. Y este hombre, este loco, pues estaba bien loco, enseñaba, era el profeta de los persas. Él enseñaba que había dioses buenos y dioses malos. Y cuando llegan los persas y toman posesión, autoridad sobre los babilonios, se dan cuenta que los dioses babilonios eran un asco. Se dan cuenta que hacían orgías en el altar. Estoy buscando el espíritu de Babilonia entre la alabanza y la adoración en esta generación. Quieren hacer un show que parezca una orgía en el altar. ¿Y sabes qué hacían? Sacrificaban a sus bebés en el altar. Como el espíritu babilonio que quiere que esta generación aborte no solo a sus bebés, aborte su llamado, aborte su espiritualidad, aborte su relación con Dios, aborte su matrimonio. Quiere que aborten todo ante el rey, el espíritu de Babilonia. Y Ciro, que no era profeta, no había ido a la escuelita dominical, no había ido a ningún congreso, nadie le había enseñado nada, pero de acuerdo a lo que le habían enseñado, cuando vio la asquerosidad repugnante del espíritu de Babilonia y de los dioses de Babilonia, porque son asquerosos, son muy sucios, dijo: pues yo no soy profeta, pero estos dioses son malos. Estos no son buenos dioses. No hay manera que estos sean buenos dioses. Y cuando se encuentra con los israelitas: ¿y ustedes qué? ¿Ustedes qué pito tocan? Pues jefe, nosotros éramos esclavos de los babilonios y ahora somos, supongo que esclavo suyo. Esclavo, mucho gusto. ¿Y cuál es su Dios? Y el rey Ciro, cuando vio al Dios de Israel, dijo: aquel era un Dios malo, este es un Dios bueno. Para que Ciro diga que el Dios de Israel es un Dios bueno, eso se lo tuvo que haber revelado el Espíritu Santo. Y ahora el rey Ciro dice: el Dios de los babilonios es asqueroso, se me van ustedes con todo y Dios, se me van fuera de aquí. Y a los israelitas les dice: su Dios es bueno, yo no me quiero meter con ese Dios de ustedes. Y les dice: vayan y reconstruyan el templo. No, hombre, imagínense bien contentos el pueblo de Israel después de 50 años de pandemia, 50 años de encierro, 50 años de opresión. ¡Aleluya! ¡Somos libres! ¡Ah! Mi hijo, vamos a volver a casa, dame un abrazo. Dios bendiga al rey Ciro. Oh, me imagino que iban cantando con alabanzas. Oh, aleluya. Ya tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma.
Nos vamos de regreso para la church. Después de 2 años hay congreso. 2 años hay congreso. Porque el pueblo de Israel quería. Entonces van bien contentos. Al templo, al templo, al templo. Pero cuando llegan al templo contentos, se dan cuenta de un detalle. No estaban los utensilios del lugar santo, del lugar santísimo, de los atrios. No estaban los utensilios, porque los babilonios se los habían agarrado. No tenían las herramientas que solían tener para adorar al Señor en presencia de su santidad, en su santuario. No tenían los utensilios. Y están bien contentos, pero llegan y el templo estaba vacío. ¿Qué pasó aquí? Pues imagínense 50 años de restricciones por pandemia. Alguno llega a veces a algunas organizaciones que después de 50 años de esclavitud y algunas iglesias, uno llega y dice: ¿qué pasó aquí? Esto no es lo que yo conocí. ¿En qué se convirtió esto? Era para que se despierten. ¿Ya ve? ¿Pero qué cree? Como en altares. ¿Y qué cree? ¿Y qué cree? Ya me imagino al pueblo de Israel ahí poniendo el altar. ¿Y qué cree? Ahí está el pastor Jonathan. ¿Y qué cree el pueblo de Israel? Que el rey Ciro les devuelve los utensilios para que regresen al pueblo, a adorar al Señor. Se los regresa al pueblo de Israel. Tomen, muchachos, los babilonios les quitaron todo esto. Llévenselo, vayan, adoren a su Dios, adoren a su Dios. Aleluya. Ahora ya no solo tenemos libertad, pero ya tenemos, mira, tenemos una plataforma bien alta que a los gordos le da vértigo, por eso ando aquí atrás. Y tenemos unas pantallas, wow. Y una silla bien cómoda, hasta colchonadita, no como esas de metal que nada más te mueves y Tenemos instrumentos, tenemos estacionamiento. Ahora sí tenemos un nuevo lugar de niños ahí atrás. Ahora sí tenemos libertad, nos podemos reunir, ya no estamos en cautiverio. Y aparte de todo, tenemos todo lo que necesitamos para adorar en el templo. Gracias, Dios, por librarnos de los babilonios que estaban ensañados con destruir todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, porque eso quiere el espíritu babilonio: detener tu adoración. Entonces ahora diga conmigo: eran libres y ahora ya tenían utensilios. Diga conmigo: ya tenían utensilios. Entonces ahora vamos a poner otra vez Esdras capítulo, creo que era 9. A ver, ya les digo. Sí, 9:1. Y empieza ahí empieza este pasaje. Ya le acabo de dar el contexto. Acabadas, ¿qué cosas? Ya vino Ciro, llegaron los persas, corrieron a los babilonios. El pueblo de Israel ahora es libre. Les faltaban los utensilios. Sí, acá están, mira, estos se los llevaron. Toma, aquí los tienen. Son felices. Acabadas estas cosas, vinieron a mí
los príncipes, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Mi querido amigo, Esdras no lo podía creer, porque ¿de qué te sirve la libertad que andas pidiendo y todos los recursos que puedas tener si no hay gente separada para adorar en santidad al Señor? Ya eran libres, ya tenían los recursos, pero ahora no había gente consagrada. Se habían mezclado, se habían casado. ¿Sabe qué significa se habían casado? Habían hecho pacto, habían cortado pacto, porque el pacto no se hace, se corta. Y ya no se sabía, se habían mezclado todo. Cuando el Señor había sido bien claro en Éxodo 34, versículo 11: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Deuteronomio capítulo 7 rápidamente dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, al jereseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es el remanente. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de entre todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón de Egipto. Volvamos a Esdras capítulo 9 y les voy a pedir que me pongan el versículo 3. Ya estaban libres, ya tenían los utensilios, pero había un problema: no había nadie separado, no había nadie consagrado. Y ahí entra el versículo 3 de este pasaje, y el profeta dice: cuando oí esto,
rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. No lo puedo creer. No me digas que nos casamos con los babilonios. No me digas que no hay nadie para ministrar en santidad al Señor. ¿De qué nos sirve entonces todo esto si no hay corazones consagrados a Él? Al menos, si esta generación no entiende que nos son llamados a ser y a parecerse al mundo, nunca vamos a ver avivamiento en México. Hasta que no abandonemos altares de este mundo, nunca vamos a ver avivamiento. Hasta que no dejemos la influencia de otros espíritus, México no va a ser libre. Porque México está bajo la influencia de espíritus, y se lo digo porque yo soy mexicano, nacido en Hidalgo, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ahí la pastora Fabiana dio el grito, pero no de independencia. Y yo lloro cuando veo la violencia y un montón de otras cosas que están destruyendo a nuestra nación. Y yo digo, Señor, danos un remanente. Fíjese, le voy a dar una versión del versículo 3. Al oír esto me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba. Y dice, y me senté completamente horrorizado. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que no se siente horrorizado ante los dioses de los babilonios. Les da lo mismo. Sí. El otro día hablé con una pastora muy conocida y me presenta a su hijo y me dice, y esta es la novia de mi hijo y viven en mi casa y sirven en la iglesia. Y yo le digo, pero viven juntos en tu... No, pero ¿por qué no se casan? No sé, yo le estoy dando su tiempo. Ya ves cómo son los jóvenes, me dijo. México, necesitamos líderes que se horroricen, digan, no, este no es el Dios con el que yo me encontré. No, eso no está bien, no. Y Esdras lloraba. Como algunos de ustedes van a empezar a sentir el espíritu de intercesión venir sobre ustedes. Algunos de ustedes esta noche van a empezar a llorar y clamar, porque eso es la manera en la que Dios usa un remanente. Horrorizado. A mí me horroriza que haya personas que no se horroricen por ciertas cosas. Me horrorizan los pastores que no se horrorizan. Me horroriza que le digan a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el que me conoce sabe que yo no soy ningún religioso. Al contrario, a veces me hace falta como que me acarríen un poco de regreso. Pero los espíritus babilonios son inconfundibles. No necesitas discernimiento para decir, esto no está bien en mi casa, esto no está bien en mi iglesia, esto no está bien entre mis hijos. No. Danos líderes
quieres que se horrorice el Señor ante Babilonia? Porque si no, tendremos otra generación que adore a los dioses de Babilonia. Yo me horrorizo cuando a mi hija mía de 5 años, los profesores de la escuela le quieren enseñar que ella puede escoger qué sexo quiere ser. Y por cierto, hay más de 350. Yo no entiendo, no me cabe. Quizás soy muy anticuado, Jonathan, pero para mí hay 2. Pero nada más chécale la plomería, es fácil. Look at the plumbing. Y cuando yo vi eso dije, ¡no! Si ustedes están confundidos, no van a confundir a mi hija. Me horroriza, me parece demoníaco que a los 5 años le quieras enseñar eso. Y no te lo voy a permitir. Desde ese día, ¿sabe qué hago yo? Me aparezco en las juntas que hacen mensualmente de las directores, escuelas y profesores. Y cuando me ven ya les caigo gordo. Ahí viene este. Quiero ver lo que están enseñando, enséñamelo. A mí me vas a decir que le están enseñando a mi hija. ¿Y sabes qué? Y si la tengo que sacar, la voy a sacar. Prefiero una hija burra entregada al Señor que una genia Babilonia. El remanente ¿me puede traer mi cuchillo y mi paraguas? Le quiero enseñar algo. Quiero hablarles sobre la circuncisión. No se crea. Quiero algún voluntario que para hacer el ejemplo. No, váyanse. No entendieron, no. Váyanse. Está bien, Dios los bendiga. Dios los bendiga mucho, hijo. No. Si supiera lo que dije, no correrías aquí. Oiga, es que servir y honrar a Dios no significa ser un aburrido y un amargo. Yo me divierto más que nunca en mi vida, pero hay cosas que simplemente yo no puedo permitir, porque yo he sido separado para el Dios de Israel. No voy a adorar a los dioses de Babilonia, no lo voy a hacer, y mi generación tampoco lo va a hacer. Y México será libre de las garras de Babilonia en el poderoso Déjame hablarte de la asignación del remanente y ya voy a terminar. Es interesante porque siempre que Dios hace algo, empieza con un remanente. Nunca empieza con un movimiento mundial de millares de personas. Siempre empieza con un remanente. De hecho, toda la Biblia podría ser resumida en grupos
pequeños, grupos pequeños de personas siendo perseguidos por grupos grandes. Siempre. Pero quiero hablarte de la asignación del remanente. Y tiene que ver con intercesión. Escúchame bien. El remanente es el representante de Dios en su generación. Si tú no entiendes esto, el remanente para ti va a ser solo un nombre. Tú representas a Dios en tu generación. Pero escúchame bien, el remanente también es el representante de su generación delante de Dios, y eso se llama intercesión. Te lo repito. El remanente es el representante de Dios en su generación y es el representante de su generación delante de Dios. ¿Se acuerda? Sodoma y Gomorra no fueron destruidos a causa del pecado, fueron destruidos a causa de la falta de remanente. No había remanente. ¿Hay remanente? No, no hay remanente. El remanente es el que separa la brecha. El remanente es un refugio para su generación. El remanente es un lugar de refugio espiritual en medio de las tormentas y el granizo y los relámpagos de la iniquidad y el juicio que ésta trae. El remanente siempre es un refugio. Pero si el remanente empieza a comprometerse con los dioses de Babilonia y se empieza a mezclar, ¿sabe lo que le pasa al paraguas? No pasa nada, esto es una cosa de moda. Pero no hay tanto problema, esto es algo normal de... No, pero es que... Y ahí va el remanente. El remanente, la esperanza de una nación. El Señor dice: ¿dónde están los remanentes? No, pero es que esto no tiene nada de malo. Los tiempos cambian. Ay, es que tú eres muy anticuado. No va a pasar nada. Después vienen los tiempos de prueba para una generación, porque cada generación es probada. Y se quieren parar en la brecha, y así están. Y no entienden por qué no hay poder. No entienden por qué no hay gloria. No entienden por qué no hay unción. No entienden por qué no hay presencia. No entienden por qué invierten y oran y tiran flechas y lanzan y dicen y hacen y deshacen y atan y desatan. Y la gente entra de sus iglesias y sale exactamente igual. Porque el paraguas del remanente está roto. Y el problema del remanente es que conforme se va acabando, poco a poco, lo único que te queda es la estructura. Puras estructuras. Y ahí va el remanente. Yo lo doy todo por mi generación. Véngase, chavos, escóndanse aquí abajo. Nada los va a tocar, nada los va a dañar. Y así están, como los calzones de algunos de ustedes. Pero con el último iPhone, eso sí, ¿verdad? Esa es otra prédica de mayordomía.
¿Me puedes poner el versículo 6 en la pantalla? Ya vamos a terminar. Y dije, esto es lo que Esdras vio. Esto. Esdras se encontró en el templo después de 50 años y se preguntó lo que Dios se preguntó cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra: ¿qué le pasó al remanente? ¿Dónde está el remanente? ¿Por qué el remanente no es eficaz? ¿Por qué la gente ya no le cree al remanente? Porque el remanente perdió peso. Cuando Esdras se dio cuenta y vio eso, esta patética imagen de la iglesia que se casó con Babilonia, y empieza la oración de Esdras. Una oración que realmente era del Espíritu Santo, clamando por una generación, clamando por una nación. Oiga, yo soy el único aquí que ama México. ¿Hay alguien aquí que realmente ama México? ¡Viva México! 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 ¡Aviva México, Señor! ¡Aviva México! Y ese espíritu de intercesión que ya está empezando a caer sobre algunos de ustedes, y los va a tomar a muchos de ustedes, porque el remanente va a empezar a experimentar el espíritu de intercesión. Dios mío, miraba esto confuso y avergonzado estoy para levantar, Señor, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado y han hecho un montón de agujeros en el paraguas. ¿Sobre dónde se multiplicaron las iniquidades? Y nuestros delitos han crecido hasta donde. Ponme el 7, por favor. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y ahí empieza la intercesión de arrepentimiento. Hay que volver al arrepentimiento, a la cruz de Cristo. Nuestros reyes y nuestros sacerdotes, o sea, quiero decirte que esto no es solo para ti, también es para los pastores y los líderes, para mí también. Me encanta que Esdras no dice ellos han, dice hemos. Se responsabilizó también del estado de su nación. Si tú te lavas las manos cuando ves a México como está, entonces no eres remanente. El remanente, cuando ve México como está, llora y desgarra sus vestiduras. Hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Dígame si no es cierto que a veces parece que México ha sido entregado. Pareciera que ha sido entregado a un espíritu de muerte. Y no hay que ser profeta, yo no soy profeta. A espada, a cautiverio. Así a México, a espada, a cautiverio, a robo. Y vergüenza cubre nuestro rostro. Ponme el 8. Y aquí viene, porque yo no vine a deprimirlos, por favor. Menos antes de la cena, no. Al Morphy hay que ir con buena actitud, alegres. Ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios.
remanente es la esperanza de México. Tú eres el portador de la misericordia de Dios sobre México. Que nos quedase un remanente libre para darnos un lugar seguro en su santuario. Quiero mostrarte algo. Vuélvete al versículo 5, porque aquí se manifiesta la gracia del Señor también. ¿A qué hora? O sea, Esdras se rasgó, gritó, empezó a interceder, lloró, pero un momento se detuvo. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe cuál era la hora del sacrificio? Era las 3 de la tarde. Diga conmigo, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde los sacerdotes entraban al tabernáculo y ofrecían la ofrenda del pecado. A las 3 de la tarde el cordero era sacrificado y la sangre cubría los pecados de la gente. Y cuando Dios veía la sangre, el juicio pasaba. Eso era a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, diga conmigo, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se detenía el juicio de Jehová. A las 3 de la tarde el profeta ofreció sacrificio en el monte Carmelo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? A las 3 de la tarde el fuego de Dios cayó y Dios le mostró a todo mundo que solo Él es Dios. A las 3 de la tarde Jesús, sentado en una cruz, dijo: consumado es. Consumado es. A las 3 de la tarde Pedro y Juan se encuentran con un cojo a la puerta llamada La Hermosa, porque a las 3 de la tarde, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, todo lo que está paralizado, todo paralítico se levanta. Tu sueño paralítico, tu corazón paralítico, tu relación, tu matrimonio paralítico se levanta por el poder de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Y Esdras sabía esto. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, de rodillas tendí mis manos. Vamos al 6. Ya. Ponme el 8, perdón. Porque me quedo en el 6, sigo hablando del 6 y nos vamos a ir el día del juicio final y no quiero. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová. Hermanos, el hecho de que todavía hay un remanente en este auditorio muestra que Jehová todavía tiene misericordia para con México y que Él va a levantar nuestra nación con un avivamiento que va a explotar. Yo no sé tú, pero yo lo creo. Quizás porque son las 3 de la tarde en el mundo espiritual. Quizás porque confío en la sangre del Cordero que cubre México. Ahora, el original dice: ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre. Y escuche bien, dice: y para darnos un lugar seguro en su santuario. ¿Sabe el original que dice? Para darnos una estaca en el santuario, una clavija. En inglés es a peg. ¿Sabe de qué color eran las estacas del lugar santísimo? Eran plateadas.
¿Sabe qué hace la plata? Refleja. Ahora déjame preguntarte, una estaca de plata en el santuario donde la gloria de Jehová se manifiesta vez tras vez, ¿qué refleja? ¿Qué refleja? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Mi querido amigo, le estoy hablando al remanente. Tu remanente. El Señor te quiere usar para restaurar esta nación. Bueno, no me lo creo. Qué lástima, porque necesitamos más gente que lo crea. Qué lástima. Y este remanente, cuando ve esto, primero entra en intercesión. Oh, pero no lo hace como un montón de fórmulas y cosas y ejercicios. No. El remanente se convierte en una estaca en el lugar santísimo, que cuando intercede la gloria del Señor refleja, y a donde sea que van, la gloria del Señor va con ellos. Necesitamos, México, necesitamos una generación que refleje gloria. No necesitamos los mejores de los no sé qué, ni las mejores de, necesitamos portadores de la gloria, que encandilen México. Mucha gloria, mucha gloria, para darnos una estaca en su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos y darnos un poquito. ¿Sabe qué necesita México? Un poquito de vida en medio de estos últimos tan feos 15 años que ha tenido esta nación. Un poquito, un descanso del avivamiento de la gloria de Dios necesita México en medio de la servidumbre que ha vivido. Versículo 9: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aún en medio de todo lo que ha pasado en México, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande. Sí. No nos ha desamparado nuestro Dios. México, tu Dios no te ha desamparado. No te ha desamparado. No, Dios no se olvidó de México. No, Dios no se olvidó de México. Alguien dijo: es que ahora Dios se fue a Argentina. Esa es la estupidez más grande que yo escuché. Y mire que escucho varias por semana. Dios no se olvidó de nuestro México. Si no, no estarías aquí. Si no, no habría un remanente que fue expuesto a su gloria toda la semana. Estacas, sí, estacas del lugar santísimo, que alumbran, que encandilan con la gloria de Dios. Sí. Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Se inclina ahora por medio del remanente la misericordia de Jehová desde Reynosa toda la República Mexicana. Sí. Para que se nos diese vida, para que se nos diese un avivamiento. Yo no me voy a morir sin ver el avivamiento más grande de la historia de esta nación. Hay algunas estacas que ya están intercediendo. Hay algunas estacas que ya están empezando a soltar palabras. Hay algunas estacas que ya están rasgando sus vestidos. Hay algunas estacas
que se sienten horrorizadas. Hay algunas estacas que necesitan recuperar la luz del lugar santísimo. Este es el remanente. Sí, vida, avivamiento para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Remanente, el Señor te levanta en esta hora para restaurar las ruinas de México. Necesito clavijas aquí adelante intercediendo. Necesito alguien que ame a México. Necesito intercesores. Necesito profetas. Necesito gente que rasgue sus vestidos. Sí, sí, sí. Sí. ¡Oh, Señor! Que te revesa rababosa y araraba cámara. Kirrabasoya rababandara basoraya. Cataraba cararaba saya. Esta es tu hora, México. Será restaurada. Tus muros serán restaurados.